Hola, soy el Joker colombiano y quiero hablar de algunos aspectos que están rodeando mi país, Colombia en este instante. Básicamente estamos en medio de unas elecciones, si es que se pueden llamar así, de las cuales hay mucho que decir. Es más, voy a intentar organizar mis ideas de modo tal que logre expresar todas estas emociones, no sé cómo llamarlos, sentimientos, vergüenzas, tal vez, eh, decepciones que me trae mi patria en estos instantes. Las elecciones comenzaron bien, con buenos candidatos, algunos buenos, lógicamente, y otros siguiendo su misma línea o la misma línea tradicional que casi siempre se ha seguido. Lamentablemente, la guerra sucia en estas elecciones ha sido muy grande. Entre ellos está el trabajo que ha hecho Oscar Iván Zuluaga y el trabajo que ha hecho Juan Manuel Santos para sacar adelante estas elecciones y su trabajo sucio en contra de sus otros contrincantes. Sin embargo, lo primero que hicieron claramente fue polarizar la opinión de la gente, dándole a entender que solo habían dos candidatos. Y lo más triste es dándole a entender que había diferencias entre esos candidatos. Está claro que hay una diferencia radical, pero no hay una gran diferencia en términos gigantescos. Algunos periodistas y algunos politólogos han considerado estas elecciones colombianas como una de las elecciones más sucias. Claramente les doy la razón. En un, en un país donde el presidente o los candidatos a la presidencia simplemente se lanzan críticas y señalamientos entre ellos, se lanzan al agua frente a problemas judiciales y efectivamente se aseguran esos problemas judiciales y aún así el pueblo sigue votando por ellos. No podemos negar una guerra sucia grande aquí y no podemos negar la ignorancia colombiana en esos asuntos. Es decir, ¿cómo diablos en Colombia vamos a elegir un presidente que está manchado con sangre o que está manchado con crímenes o con cosas más profundas que atentan la Constitución? Y resulta que así es la política acá, y así es la política en muchos países de Latinoamérica, en donde toda la parte política se maneja por medio del poder monetario y asimismo se juegan sus papeles para poder llegar al poder. Es decir, no podemos negar que Santos y Zuluaga representan dos poderes grandes, un poder de opinión que engañó a Colombia mucho tiempo y un poder magnante en términos de élites familiares que manejan Colombia. Aparte de esto, ha salido mucha gente a defender uno u otro candidato sin el conocimiento suficiente. Dicen que Zuluaga es el candidato presidencial por excelencia. Sin embargo, si nos podemos analizar sus discursos o los debates en los cuales ha asistido, en realidad es un petardo hablando. Sin ofender, todo el discurso se nota claramente que lo tiene aprendido y a la hora de preguntarle que analice nuevas opciones o que analice una pregunta diferente, no puede salir de su discurso. Eso demuestra claramente lo manejable que ha sido y lo sumiso que ha sido frente a la opinión de otros o frente a las imposiciones que ha hecho su patrón, diría yo, Uribe. Además santifican a Uribe, lógicamente, quien claramente es el que saca todos los votos por él, es decir, sin Uribe no sería nada, porque hasta ahora lo conozco en política, lógicamente, o sea, ese man ha sido prácticamente un invisible que ahora aparece gracias a Uribe. Las personas que santifican a Uribe en este caso, pues claramente no conocen la historia colombiana real, no conocen quién es Uribe, en realidad no conocen quién es la familia Uribe, qué masacres ha hecho y qué daños le ha hecho a Colombia. Por otro lado tenemos a Santos, al que tildan de castrochavista, de comunista y un montón de acusaciones casi que sin fundamento diciendo que va a entregar Colombia a las FARC, lo cual es ilógico porque él representa a las élites de Colombia y las élites de Colombia nunca van a dejar su poder por dárselas a un grupo guerrillero. Más allá de eso lo tildan de comunista,
pero es una acusación prácticamente sin sentido. Claramente Santos representa, al igual que Zuluaga, la derecha del país que ha estado gobernando que va a gobernar prácticamente por 16 años. Una cosa es que los comunistas o los de izquierda se hayan aliado con él para evitar que un personaje como Álvaro Uribe llegue al poder de nuevo. O bueno, evitar la posibilidad de que Oscar Iván sea un títere de Uribe, lo cual no pasó con Santos, gracias al tiempo, no sé, menos mal no sucedió. Más allá de esto, todos los argumentos que se ven en discusión frente a las personas que hablan de política en estos momentos carecen de fundamento, y es por la ignorancia de las personas. No podemos pensarnos una Colombia real, una Colombia clara, si no tenemos la educación suficiente para elegir a nuestros candidatos con sabiduría y para poder actuar frente a la política colombiana con el conocimiento necesario. Tenemos que enseñar historia, enseñarle a las personas qué sucede alrededor de todo lo que vivimos actualmente en Colombia, tratarles de explicar de dónde viene todo esto, y eso no se hace en unas elecciones, se hace fomentando la cultura ciudadana, fomentando el conocimiento de cultura general frente a Colombia. Mientras no tengamos eso, los colombianos vamos a ser solo títeres alrededor de las élites del país. Me sorprende mucho que Uribe haya puesto los dos últimos presidentes y haya gobernado técnicamente por 16 años frente al periodo que viene ahora, porque Santos fue colocado por Uribe, lógicamente, y Zuluaga está siendo ubicado gracias a Uribe. Me preocupa bastante porque podríamos llegar a tal vez una centralización, una centralización del poder, en donde solo algunas personas van a tener acceso a él, y podríamos llegar a una posible dictadura en cierto momento, si alguien llegara a tomar ese poder con alguien como Álvaro Uribe Vélez, como Jaime Garzón lo decía hace mucho tiempo, antes de que lo mataran como un crimen de Estado. Uribe es el dictador que Colombia necesita, y claramente, lo decía en broma lógicamente, pero claramente sería lo peor que le podría suceder a Colombia. En fin, cada uno tiene sus opiniones y sus reglas y sus ideas, sus dogmas religiosos, pero les recomiendo que vayan más allá de esos dogmas y vean la realidad colombiana y traten de enfocarse en estudiar un poco de historia, para que por lo menos en esos 4 años seamos más conscientes a la hora de elegir un presidente. No voy a hablarles de esas elecciones, porque esas elecciones están llenas de dogmatismos, de ideas que fueron introducidas por líderes, de estupideces, de gente que habla sin saber y habla mentiras que han sido introducidas a las personas por medio de tácticas políticas y psicológicas. Pero sí que si en algún momento algunos quieren mejorar Colombia, sean capaces de llevar a las personas la educación suficiente para que conozcan la realidad colombiana y conozcan la historia suficiente para que dentro de 4 años que tengamos que elegir presidente, elijamos a alguien que claramente cambie lo que estamos viviendo ahora. Este es el Joker colombiano hablando para ustedes, y eso es todo, hasta luego.